Buenas tardes. Esta sesión se va a tratar lo que son las tuberías, conexiones, bombas, aislantes, intercambiadores de calor y material para transferencia de calor. Vamos a empezar con lo que es una tubería. Una tubería es un conjunto de tubos y conexiones de diferentes diámetros y materiales que sirven para alimentar y distribuir agua dentro de una construcción, casa o empresa. En este caso tiene un diámetro específico esas tuberías, en las cuales se definen como M el tamaño pequeño, L el tamaño mediano y K el tamaño grande. También se mide en cédulas, que es de NX hasta 160 en este caso. Bueno, vamos a empezar con la descripción de las tuberías. En este caso las tuberías, bueno, o más utilizadas en este caso, la tubería de cobre, que es utilizada para conexiones de gas, agua. Y bueno, siguiente de esta sigue la tubería de hierro galvanizado, que es utilizada principalmente para el agua por su resistencia a la corrosión. Además, su ancho o grosor soporta grandes presiones. La tubería de PVC es igual que la de hierro galvanizado, tiene resistencia a la corrosión y tiene poca practicidad para el uso residencial. La tubería de CPVC, en sus siglas, que significa policloruro de vinilo clorado. Esta es ideal para tuberías hidráulicas de agua, ya sea caliente o fría. Resiste a la corrosión, es compatible con el cobre y no se oxida y es más flexible y resiste a la compresión. Este tipo de tubería, la que es PPR, esta es utilizada principalmente para instalaciones hidráulicas, tiene una alta durabilidad, una alta resistencia a presión y temperatura y es de las más utilizadas para el agua potable, sin caídas de presión. También encontramos lo que es la tubería flexible o tubería de metal o de plástico. Aquí esta es utilizada para conectar piezas como llaves de agua al tanque de gas, a la estufa, al boiler, etc. Bueno, dentro de estas también encontramos lo que es la tubería de acero inoxidable. Su uso se extiende a equipos marinos y construcciones cercanas al mar. Las tuberías PEX, que es en sus siglas polietileno reticulado, estas resisten a las altas temperaturas y se usan en calentadores de agua o calderas. Y encontramos otro tipo de tuberías, que estas ya no son como que muy usuales, que es la tubería de hormigón, la de fundición y la de plomo. Y bueno, dentro de una instalación particular se tienen que tomar en cuenta los siguientes elementos, que es el tubo ascendente o montante, que es aquel que une la salida del contador con la instalación interior de la interior particular, perdón. Una llave de paso del abonado, que es instalado en el tubo ascendente o montante. La dirección particular, que es la parte del tubo ascendente con el objetivo de hacer más fácil el retorno del agua y la derivación del parto, que conecta la derivación particular a uno de sus ramas con el apartado correspondiente. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar a mencionar los tipos de conexiones. Y igual que las tuberías, estas igual tienen un diámetro y se miden en cédulas que va desde los 10 hasta los 160. Y bueno, como bien lo dice, las conexiones pues sirve para conectar, en este caso tuberías, o darles una dirección, en este caso, en las cuales encontramos lo que es los más usuales, el codo de 90 grados, el codo de 45 grados, L de calle, L reductora, T estándar, T reductora, cople estándar, reductor, tapa, tapón, niple y niple corrido. Estas son unas de las más, ¿cómo lo puedo decir?, usuales en su manejamiento o funcionamiento dentro de una instalación. Y bueno, ahora les voy a mencionar un poco sobre los equipos de bombeo o bombas, en la cual estas se clasifican, o más bien para el uso industrial, minero y agrícola. Las más comunes son las centrífugas, verticales y sumergibles. En este caso, la clasificación de las bombas de desplazamiento positivo o volumétricas
están basadas en la hidrostática, que es el aumento de presión que se realiza por el empuje de las paredes. Y bueno, dentro de ellas encontramos la bomba de émbolo alternativo, que es cuando el movimiento del fluido es discontinuo. Encontramos otro tipo de bomba que es la rotoestática o volumétricas rotativas, que es cuando la masa del fluido es confinada a uno o varios compartimentos que se desplazan de la entrada hasta la zona de la salida de la máquina. Las bombas rotodinámicas, que son basadas en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido aplicado en la hidrodinámica. Estas turbomáquinas pueden dividirse en radicales o centrífugas, en donde las centrífugas están relacionadas con el movimiento de fluido y esta sigue una trayectoria perpendicular al eje. En las axiales, que es cuando el fluido pasa por los canales de los álabes siguiendo una trayectoria, y las helicocentrífugas, que es cuando la trayectoria del fluido se realiza en otra dirección a una de las anteriores. Y bueno, estas, según su tipo de accionamiento, se clasifican en electrobombas y naturales. Las electrobombas son accionadas por un motor eléctrico y las manuales, como bien lo dicen, pues son accionadas manualmente. Y bueno, encontramos otro tipo de bombas en las cuales ahí encontramos una infinidad, pero en este caso solo mencionamos algunas cuantas. En este caso encontramos que hay un tipo de bomba de émbolo, de pistón, de paletas, de lóbulos, de engranajes, de tornillos, una bomba peristáltico, de centrífuga y de ariete. Bien, ahora vamos a mencionar lo que son los intercambiadores de calor. En este caso yo me basé en un libro, si gustan buscarlo, es el libro de Jan Koplis. Un buen libro, ahí pueden encontrar básicamente toda esta información que les estoy compartiendo. Y bueno, ¿qué dicen los intercambiadores de calor? Aquí encontramos eh, 4 tipos de intercambiadores, que es el intercambiador de calor de doble tubo. Este es el más simple, ya que uno de los fluidos fluye en el interior de una tubería y el otro lo hace en el espacio anular entre ambas tuberías. Esta puede circular en paralelo o en contracorriente, y se usa para velocidades de flujo bajas. Encontramos otro tipo de intercambiador y es el de tubos y corazas. En este se manejan grandes flujos, son continuos. El fluido frío entra y circula por tubos en paralelo en un solo paso, mientras que el fluido caliente entra por el otro extremo y fluye a contracorriente por el exterior de los tubos. En este caso no tenemos o no contamos con unas imágenes para esquematizar o explicar un poco más el mecanismo de los intercambiadores. Y bueno, encontramos otro tipo de intercambiador que es el de flujo cruzado. En este, uno de los fluidos, que es el líquido, fluye dentro de los tubos y el gas exterior fluye a través de los manojos de tubos por convección forzada. El fluido del interior de los tubos se considera sin mezcla, ya que el flujo de gas en el exterior de los tubos está mezclado y fluye libremente entre los tubos, y habrá una tendencia a que la temperatura del gas iguale a la dirección normal de este flujo. Encontramos otro tipo de flujo transversal, más bien un intercambiador transversal, que se usa más que nada en la calefacción, en los aires acondicionados. Y bueno, ¿qué pasa aquí? El gas fluye a través de un manojo de tubos con aletas y este no se mezcla porque queda confinado en canales de flujo separados entre las aletas conforme el gas pasa sobre los tubos. Y bueno, dentro de este transversal existen los que son regenerativos y no regenerativos. En este caso, el regenerativo es el fluido que atraviesa el intercambiador cediendo calor en él y posteriormente regresa al intercambiador como un fluido frío.
Y bueno, los no regenerativos pues vendría siendo todo lo contrario a este. Y bueno, los intercambiadores de calor se clasifican según su estructura. En este caso, encontramos que los, los intercambiadores de placas constan de un empaquetamiento de láminas de metales eh, conjugadas con un alto coeficiente de transferencia. En los tubos de corazas, esta es la construcción más básica y común de un intercambiador, debido al ser el sistema más empleado en tubos. Tenemos otro que es el de refrigerados por aire, que bueno, este consiste en la disposición de una serie de tubos situados en una corriente de aire, y esta corriente puede ser natural o forzada por un ventilador. Y encontramos lo que son los tubos concéntricos, que consta de tubos concéntricos de diámetros diferentes, ensamblados uno dentro de otro, llamado intercambiador de calor de tubo doble o concéntricos. Y bueno, eh, les voy a mencionar un poco sobre lo que son los aislantes térmicos. En ellos encontramos varios grupos. Y bueno, estos eh, se clasifican según su formato, como lo son su formato o funcionamiento en este caso. Y encontramos lo que son las placas o paneles, que estas pueden ser rígidas o semirrígidas. Encontramos los rollos, las mantas y paneles, que los paneles no son rígidos. Y bueno, estos son una combinación entre los ecológicos y los minerales. Encontramos otro tipo que es la espuma. Esta se utiliza en máquinas especiales. Y en este caso la espuma es un tipo de espuma expansiva. En este caso, cuando se aplica, adquiere un mayor tamaño, ¿no? Y bueno, tenemos las partículas, bolitas y fibras. Bueno, se utiliza en el interior de cámaras de aire, donde cualquier otro tipo de método, o más bien otro aislante térmico, es complicado de posicionar. Y bueno, ya entrando un poco más a lo que son a los aislantes, encontramos a los aislantes sintéticos, o mejor dicho, de plásticos. Y bueno, estos están compuestos por polímeros procedentes de petróleo, en los cuales de ellos encontramos a los aislantes EPS, que son poliestireno expandido. Encontramos a los XPS, que son el poliestireno extruido, aquí está en esta parte, el poliuretano y los rollos flexivos. Otro tipo de grupos que en este caso yo encontré son las lanas minerales. Estas, bueno, presentan un buen comportamiento térmico y acústico, en las cuales encontré lo que son la lana de roco mineral, en sus siglas SW, y la lana de vidrio, que es GW.